Hola, en esta oportunidad le voy a presentar la primera clase de la unidad 1 de Organización y Gestión de la Salud. El tema que vamos a ver va a ser la evolución del pensamiento administrativo. Para ver la evolución del pensamiento administrativo también vamos a ver la evolución de la organización hablando como empresa o institución de elaboración de productos o servicios. Y la vamos a dividir en tres etapas. En la etapa de la industrialización clásica, la etapa de la industrialización neoclásica y la era de la información. Y que van a abarcar los siguientes periodos: 1900 a 1950 el primer periodo, 1950 a 1990 el segundo periodo, y después de los 1990 en adelante la era de la información, y actualmente la era de la información y el conocimiento. Vamos a ver 6 elementos. Uno es la estructura organizacional predominante. En la era de la industrialización clásica era funcional, burocrática, piramidal, centralizada, rígida e inflexible, énfasis en las áreas y en las tareas. ¿Esto qué significaba? Que había poco aporte de idea de parte de los operarios y de los trabajadores. Era más bien que se bajaba una línea y se respetaba eso. La era de la industrialización neoclásica ya se incorporó lo matricial y mixto, que significa que era matricial y también piramidal. Matricial tiene que ver con que puede haber una comunicación directa con otro departamento en el mismo nivel o un nivel más bajo. Esto por ahí lo que facilita es la articulación de procesos y la articulación de productos, o sea, la mejora de los procesos y los productos. La matricial es una comunicación a nivel transversal sin pasar por la jerarquía, o sea, sin pasar por la estructura piramidal. Esto lo que hace agiliza la comunicación y la información. También en esta era ya se ponía énfasis en la departamentalización por producto. O sea que más allá de los procesos, la tarea, lo que se buscaba era el resultado, o sea, el producto. O servicios u otras unidades estratégicas de negocio. O sea, todo lo que tenía que ver con lograr una meta o un objetivo se había incorporado ya en este periodo. En la era de la información, sí, la estructura organizacional ya es fluida y flexible, totalmente descentralizada, énfasis en las redes de equipos multifuncionales. Esto tiene que ver con la facilidad de comunicación que actualmente se da por la tecnología, por internet y por la forma de comunicarnos y por la cantidad de vías que tenemos de transmitir datos e información. Lo otro tiene que ver con la cultura organizacional, que en la era de la industrialización clásica se hablaba de la teoría X, orientada al pasado, a las tradiciones, ya a los valores que estaban establecidos, énfasis en el mantenimiento del statu quo y valor a la experiencia. El tema de la teoría X se refería más que nada que el trabajador, el operario, no quiere trabajar, por lo tanto había que controlarlo y obligarlo de alguna forma con ciertos controles continuos. Eso era la teoría que predominaba en esa época. Con respecto a la industrialización neoclásica, lo que tiene que ver con la cultura organizacional, ya había una transición. Esa transición es hacia la teoría I, que se va a ver en la era de la información. Orientada al presente y a lo actual, énfasis en la adaptación al ambiente. La teoría I tiene que ver ya con la proactividad, con que el trabajador es autónomo, tiene voluntad y se mueve por sí solo, cumple con las funciones sin la necesidad de estar controlado o obligado. Orientada a futuro, énfasis en el cambio, en la innovación, valora el conocimiento y la creatividad. Ambiente organizacional. Con respecto al primer periodo, sigue siendo estático, previsible, pocos cambios y graduales, pocos desafíos ambientales. En la época de la industrialización neoclásica, intensificación de los cambios se dan con mayor rapidez. En esta época ya empieza a notarse el tema de los avances tecnológicos
y la forma de comunicación, con lo cual se intensifican los cambios y también se ocurren con mayor rapidez. En la era de la información ya es cambiante, imprevisible y turbulento. ¿Esto qué significa imprevisible? Que los cambios son tan rápidos y tan diferentes, considerando que la conexión que hay en el mundo permite que se vayan desarrollando nuevas tecnologías, nuevas teorías, nuevas formas de trabajar simultáneamente en varias partes del mundo, con lo cual hace que esto sea mucho más variado y más rápido. Modo de tratar a las personas. La persona en la era de la industrialización clásica, las personas son tratadas como factores que producen, inertes y estáticos, sujetos a reglas y reglamentos rígidos que los controlan. Esto también se sigue manteniendo, el tema de lo estático y de lo rígido. En la industrialización neoclásica, las personas son recursos organizacionales que necesitan ser administrados. En esta parte ya se reconoce la importancia del recurso humano. Acuérdense que en la primera se hacía más hincapié en la producción. En este caso ya se tiene en cuenta a las personas como parte de un recurso importante de la organización. Y en el último, en la era de la información, las personas son considerados proactivos ya, seres humanos proactivos. ¿Qué significa esto? Que tienen su propia autonomía y su propia voluntad, dotada de inteligencia y habilidad que deben ser motivados e impulsados. Más allá de que todas las personas tienen su propia inteligencia y su habilidad, también debe ser motivado e impulsado. O sea, tiene que haber un acompañamiento, un interés en la persona, en cómo está, cómo se desarrolla, cómo se siente en el ambiente, para que esa inteligencia y esa habilidad se desarrolle en forma completa. Visión de las personas. En la era de la industrialización clásica se le veía a la persona como proveedora de mano de obra, simplemente eso. O sea, persona es un trabajo, una obra y nada más. En la era de la industrialización neoclásica, las personas como recurso de la organización. Como dijimos, este es un paso intermedio, ya forma parte de la importancia en la estructura de la organización y no tanto como mano de obra. Y en la era de la información, las personas como proveedora de conocimiento y competencia. Con respecto a la denominación, en la era de la industrialización clásica, relaciones industriales. Acá también se nota simplemente con esta denominación que se ponía más énfasis en lo material, en la industria, y lo que tiene que ver con las relaciones de las personas no figuraba directamente. En la era de la industrialización neoclásica ya aparece como la administración de recursos humanos, o sea, tiene cierta importancia dado que tiene su propia administración. Y en la era de la información ya se habla de la gestión del talento humano. Esto reconoce que cada ser humano tiene su propio talento, tiene su propia habilidad, y el encargado, el gerente, el gestor, el que gestiona y administra una empresa o una institución, tiene que reconocer y acompañar ese talento humano para poder sacar lo mejor para la empresa o para la producción. Bueno, ahora pasamos directamente a la administración científica. El precursor fue Frederick Taylor, que primero fue obrero y después fue ingeniero en jefe, con lo cual le dio un amplio conocimiento de las tareas que se realizan en los distintos niveles y distintas áreas. Reconocido como el padre de la administración científica, su principal preocupación fue elevar la productividad mediante mayor eficiencia en la producción y mejor pago para los trabajadores al aplicar el método científico. Sus principios destacan la utilización de la ciencia, la creación de armonía, la cooperación de grupo, el logro de una producción óptima y el desarrollo de los trabajadores. Su preocupación fue la mejora de la productividad. Sus principios: la racionalización del trabajo, prima a la producción, selección y entrenamiento del obrero, división de tareas. También aportó 5 elementos, como ser los fundamentos de la organización racional,
principio de la administración científica, sistema de incentivos salariales, selección científica de trabajadores y estandarización del trabajo. Lo importante de Taylor fue que midió los tiempos del trabajador y la forma que el trabajador se desempeñaba en la tarea. Con esto logró una mayor productividad y una mayor eficiencia, que era su objetivo. Simplemente haciendo una observación de cómo trabajaba, cuánto tiempo le llevaba y cómo se podía bajar esos tiempos y cómo se podía hacer los movimientos de la mejor forma para que esa producción sea más elevada. Y logró con este tipo de método de observación ir programando y corrigiendo los movimientos y los tiempos. Teoría de la administración clásica con aporte a la operacional moderna. Muchos dicen que Henry Fayol directamente es el padre de la administración moderna, pero en realidad es el que sentó la base de la administración clásica con aporte a la moderna. Fue un economista, emprendedor, ingeniero, escritor. Nació el 29 de julio de 1841 y falleció en 1925. Conocido como el padre de la teoría de la administración moderna, dividió las actividades industriales en 6 grupos: técnico, comercial, financiero, de seguridad, contable y gerencial. Reconoció la necesidad de enseñar administración, formuló 14 principios de la administración como autoridad y responsabilidad, unidad de mando, cadena de escala, espíritu de equipo. Su preocupación fue la división de las operaciones administrativas. Y los 14 principios de Fayol, que tienen carácter prescriptivo, que vamos a ver a continuación. Los 14 principios de Fayol. El número 1, división de trabajo. Cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio debe ser muy claro en la moderna línea de montaje. Dos. La autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal le da el derecho de mandar, los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal, liderazgo. Acá introdujo también el tema del liderazgo, que no es suficiente la autoridad formal, sino que hay que tener cierto carisma, cierta forma de llegar y de motivar a las personas para que acompañen en el proceso de producción. Disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos, tales como disposiciones para recompensar el rendimiento superior y sanciones para las infracciones, aplicadas con justicia. 4. Unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de una persona. 6. Subordinación del interés individual al bien común. En cualquier empresa, el interés de los implicados no debe tener prioridad sobre el interés de la organización como un todo. Remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa tanto para los empleados como para los patronos. Centralización. Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso. Jerarquía. La línea de autoridad en una organización, representada hoy generalmente por cuadros, líneas y líneas de un organigrama, pasa en orden de rango desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Orden.
Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición más adecuado para él. 11. Equidad. Los administradores deben ser amistosos, equitativos con sus subalternos. 12. Estabilidad del personal. Una alta tasa de rotación del personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 13. Iniciativa. Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometen errores. El espíritu de equipo. Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad, recomendado, por ejemplo, el empleo de comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. Bueno, ahora le voy a agregar un poquito sobre teoría del sistema, por lo cual es muy importante cuando se habla de una empresa o una organización, que generalmente se le puede analizar como un sistema abierto. En esta teoría del sistema, Chester Bernard fue el que aportó la idea que la tarea de los gerentes es mantener un sistema de esfuerzo cooperativo en una organización formal. Sugirió un enfoque de sistemas sociales amplio a administrar. Su preocupación fue el equilibrio en la organización. Por eso cuando hablamos de sistemas siempre estamos hablando de equilibrio, de lo que entra, de lo que se procesa y de lo que sale. Compatibilizar el individualismo y los fines impersonales de las firmas. Nuevas aportaciones. El concepto de empresa como sistema social cooperativo. La importancia del análisis del proceso en la toma de decisiones. Acá le haré un esquema también que tiene que ver con lo que entra, lo que se procesa y lo que sale. Lo que entra son insumos, dinero, recursos humanos, materia prima, legislación. Y dentro de ese proceso, acuérdense que estamos nosotros los que trabajamos en las instituciones y las empresas, que somos parte del proceso. Para que haya esa transformación tenemos que estar nosotros, tiene que estar la maquinaria y tiene que estar los procedimientos establecidos. Y en la salida están los productos, la venta, los productos, la ganancia, el pago de impuestos y también el prestigio. En nuestro caso, por ahí que trabajamos en una empresa de salud, una empresa pública, tiene que ver con nuestros productos y servicios y también tiene que ver con nuestro prestigio. Por ahí nuestro fin no está tanto en la venta y la ganancia y el pago de impuestos, sino que más apuntamos a productos, servicios y el prestigio que podemos llegar a tener. Después está el modelo burocrático que Max Weber aportó. Él fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo, sociólogo alemán que nació en abril del 64 y falleció en junio de 1920. La teoría de la burocracia es la organización eficiente por excelencia. Para conseguir esa eficiencia, la burocracia necesita prever anticipadamente y con mínimo detalle cómo se deberán realizar la tarea. Por ahí el tema del modelo burocrático dio lugar también al modelo estructuralista. O sea, el modelo burocrático y estructuralista están muy ligados. Tiene que ver con tener una previsión de todas las tareas que se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, con qué tiempo y con una escala de decisiones y de mandos también muy rígidos. La preocupación era maximizar el orden, la seguridad y la precisión, minimizar el desorden, la incertidumbre y la ambigüedad. El principio de la burocracia como modelo es más eficiente, importancia de la autoridad. O sea, muy importante en este caso la línea de mando sería. Características principales. 1. Carácter legal de las normas y reglamentos. 2. Carácter formal de las comunicaciones. 3. Carácter racional y división de trabajo. 4. Impersonalidad en las relaciones.
jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica, meritocracia, especialización de la administración separada de la propiedad, profesionalización de los participantes y completa previsibilidad de su funcionamiento. Este modelo por ahí puede aplicarse en grandes empresas, la cual tiene una base, un asiento con gran cantidad de recursos humanos. Por ahí para manejar y tener un orden es importante por ahí aplicar las bases del modelo burocrático, no digamos en forma total, pero sí tener una base burocrática con el fin de mantener el orden. Y también en las empresas públicas, como no tiene un fin de lucro y no tiene un patrón que va a estar velando por las funciones y por los productos, también es importante el modelo burocrático para el tema del control, el orden, la precisión y la seguridad. Después, pasando ya a la parte del pensamiento administrativo moderno, podemos hablar de Deming. Yo le agregué a Deming acá por el tema que introdujo el control de calidad, que según Deming tenía 4 partes. Uno era planificar, es decir, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados. Después, el 2 es hacer, implementar esos procesos. El 3 es verificar, es decir, realizar el seguimiento y la medición de los productos y procesos. Acuérdense que este tipo de control de calidad también no solo es en producto final, sino en proceso. Es más importante el control en proceso que en producto. Después, el 4 es actuar, tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. En todo este control de calidad, lo que se apunta es al proceso, o sea, que el producto ya salga con la máxima calidad y no decir al final si el producto salió de calidad o no. Y el producto tiene que salir con la calidad estandarizada suficiente. Después incorporé la Escuela de las Relaciones Humanas, Elton Mayo. Esta escuela se dirige a 2 aspectos básicos: el análisis del trabajo y la adaptación del trabajador a este. Y la B sería la adaptación del trabajo al trabajador. De los dos, o sea, una visión de los dos lados. Las conclusiones fueron, a la que llegó Mayo, que el nivel de producción es resultante de la integración social. Los empleados y operarios tienen un comportamiento social. El efecto de las recompensas y las sanciones sociales, la importancia de los grupos informales, la relevancia de las relaciones humanas, la importancia de los contenidos de los cargos, énfasis en los aspectos emocionales y las investigaciones de Mayo como origen de nuevas preocupaciones fue la búsqueda de nuevas variables en la función de productividad. Y los resultados y principios son nuevas dimensiones: el grupo, la organización informal, el liderazgo. Acuérdense también, cuando hablamos de organización formal, hay una parte informal, una comunicación, unos lazos informales que se arman y se estructuran en las organizaciones. Más allá de la estructura jerárquica formal, hay también una estructura informal que convive y se entrelaza con ella. Después incorporé la escuela de comportamiento, que es Abraham Maslow, que es un psicólogo que hizo los presupuestos de la teoría, y estas son las siguientes: que uno, solamente cuando el nivel inferior de necesidad está satisfecho es cuando el nivel inmediatamente más elevado surge en el comportamiento. No todas las personas consiguen llegar a la cima de la pirámide. 3. Cuando las necesidades más bajas están razonablemente satisfechas, las necesidades localizadas a los niveles más elevados comienzan a dominar el comportamiento. 4. Cada persona posee siempre más de una motivación. La preocupación es la motivación y sus efectos en los resultados de la organización. Las nuevas aportaciones: descripción de los principales factores de motivación individual, delimitación de la importancia del trabajo en el individuo, profundización en el estudio del comportamiento grupal. Y acá le agregué también la pirámide, que tiene que el primer nivel básico tiene que ver con las necesidades fisiológicas o básicas.
El segundo es la necesidad de seguridad. El tercero, las necesidades sociales. Cuarto, la necesidad de autoestima. Y el quinto es la necesidad de autorrealización. Teorías neoclásicas. Uno de los importantes, digamos, que hicieron aporte a la teoría neoclásica fue Peter Drucker, consultor, empresario, y tiene que ver con el aprendizaje organizacional. La capacitación y el desarrollo deben realizarse en todos los niveles de la organización. Es un esfuerzo continuo en las organizaciones. La rentabilidad no es un propósito, sino una necesidad. El marketing empieza con el cliente, sus valores y sus necesidades. O sea, tenía una visión por ahí más amplia y un enfoque más al resultado de la satisfacción del cliente, y de ahí trabajar para atrás. Eso era. También esta teoría neoclásica hizo una recopilación de todas las teorías anteriores. Es como un compilado mejorado de todas esas teorías. Creo que es un buen aporte el que hizo Drucker en ese sentido. Respuesta al formalismo, estudio de lo que hacen los directivos, características, gran relevancia en los aspectos prácticos, retorno de la idea clásica, impulso de los principios de Fayol, importancia suprema de los objetivos y resultados, la administración por objetivos, se aprovechan las aportaciones de otros enfoques. Y acá le agregué un gráfico muy importante, muy didáctico, que tiene que ver con lo primero, la base de la planificación, después la organización en la primera columna, la dirección y el control. Todo esto hace a la administración y hace a que la empresa sea rentable, sea productiva, tenga prestigio. Todo este esquema representa muy bien lo que hay que tener en cuenta en una organización en cuanto a su administración. El último enfoque que le haré acá es el contingente o situacional, que tiene que ver con lo más actual, por ahí con nuevas ideas. La teoría de contingencia: existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz del objetivo de la organización. Situacional, basada en investigaciones, propone que no hay nada absoluto en las organizaciones ni en la teoría administrativa. No existe un modelo óptimo de organización. La identificación, el diagnóstico y el ajuste de la variable de diseño organizativo a las situaciones contingentes como determinante del éxito administrativo. Esto tiene que ver con una idea más abierta, más amplia, es decir, trabajar por ahí en un modelo, pero estar abierto para cambiar en cualquier momento de acuerdo a la situación del entorno o de los cambios tecnológicos, de la influencia política, económica. Es una teoría mucho más flexible, es un enfoque más flexible, en la cual lo que se dice que se puede cambiar en cualquier momento la forma de administrar, la forma de enfrentar un problema o una situación. Creo que es una idea bastante actual con respecto al mundo cambiante que tenemos. Y este es un estudio que hizo Lawrence y Lors, que no existe lo que ellos dicen, que no existe una manera única y mejor de organizar. Y ahí son 4 puntos. La organización es un sistema abierto, de lo que habíamos visto. Entonces, hacer un sistema abierto también está influenciado por lo que ocurre en el entorno, ya sea en la entrada o en la salida. Acuérdense que la entrada era lo que alimentaba el sistema y la salida son los productos que nosotros proveemos a la sociedad. Las variables organizacionales presentan una compleja interrelación entre sí y con el ambiente. Por eso con esto también se toma conciencia de que no hay una sola variable que actúa en una determinada problemática, sino que son muchas variables y hay que estar atento a todas esas variables. Las variables ambientales funcionan como variables independientes y las variables organizacionales dependen de ellas. Eso también tiene que ver con el tema de la adecuación del sistema empresarial o de la organización a lo que ocurre en el entorno, en el ambiente externo. Los principios de la organización no son absolutos y los aspectos normativos organizacionales deben sustituirse
por criterio de ajuste entre organización, ambiente y tecnología. Esto también tiene que ver con una apertura y flexibilidad en cuanto a los reglamentos y la forma de administrar y la forma de los procedimientos. Bueno, esto es una introducción así a grandes rasgos. Todo aquello que quieran ampliar, tienen bibliografía, si quieren incorporar otro estudioso de la administración, otro que aportaron sobre la evolución y la historia de la administración, serán bienvenidos. Así que dejo esta presentación para como abrir el panorama y tener un mínimo de referente en cuanto a lo que es la evolución del pensamiento organizativo administrativo. Bueno, eso es todo. Gracias.